Hola a todos, aquí de nuevo yo, el profesor Edgar Apazahualpa, que estoy a cargo del curso de investigación académica. Bueno, eh, hoy día vamos a hablar en la sesión 2 sobre el plagio en la investigación y la ética del investigador. Entonces ya dijimos, ¿no? En la anterior sesión que es sumamente importante toda información que recojamos y escribamos en el texto que no nos pertenece, tenemos que colocar o citar, ¿no? De quién es ese trabajo, ¿ok? Bueno, esta es la sesión 2 y comencemos, ¿ok? Al finalizar la sesión, el estudiante aplica estrategias para evitar caer en casos de plagio, ¿no? Y este es un error muy típico que cometen los alumnos. Bueno, por ejemplo, ¿qué observamos en estas pinturas? Ahí vemos la Mona Lisa de Leonardo da Vinci en 1503 y vemos la Mona Lisa de Fernando Boreto de 1978, ¿no? Eso en la siguiente sesión veremos si hay una copia o no hay una copia, ¿no? Como ustedes sabrán, Boteros hace todo tipo de gráficas en formas con cabezas grandes, cuerpos grandes, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver si aquí realmente se ha cometido un plagio, una copia, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿cómo definimos plagio? Según la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el 2008 nos indica que plagio es la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno, sin el debido reconocimiento de su fuente original, o sea, no ha sido citado, ¿no?, en un trabajo respectivo. Constituye, por lo tanto, un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como producto propio. Entonces nos estamos apropiando, ¿no? Entonces, cuando nosotros comencemos a escribir nuestro trabajo de investigación, colocamos conceptos, mismo así parafraseando, que no son nuestros y no los citamos, está indicando que es nuestra creación, nuestra idea. Entonces, que en la realidad no es, ¿no? Entonces ahí estamos cometiendo un delito, ¿sí? Y de desconocer la participación de otros de su generación, aplicación o en su perfeccionamiento, ¿ok? Entonces, al no citar, nosotros nos estamos apropiando de ese trabajo, lo cual no es correcto, ¿no? Y inclusive aquí en la Universidad UTP hay sanciones para aquellos docentes, alumnos que cometen este tipo de se puede decir, de delitos, ¿no? Y inclusive hay hasta separación de la universidad, inclusive para el Estado, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿por qué es reprobable incurrir en el plagio? Entonces, es bastante común, es un error muy común que se comete cuando nosotros comenzamos a desarrollar un trabajo de investigación, ya sea una tesis, un artículo, etcétera, ¿no? Eh, Esto es, como dijimos, es reprobable porque nosotros nos estamos apropiando de una información, de un conocimiento que no es nuestro. Entonces, nosotros siempre tenemos que citar, ¿ok? ¿Sí? Y ahora inclusive la universidad cuenta con programas de Turnitin, etcétera. Entonces, si, si no lo detectamos una copia ahorita, de repente de aquí un año, 2 o 10 años, se va a reconocer y ahí también va a tener una sanción. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Inclusive cuando nosotros, por ejemplo, los profesores investigadores comenzamos a escribir artículos y vemos algunos artículos que están publicados en 2 revistas. Entonces ahí también está cometiendo un plagio, ¿no? Es su mismo trabajo, pero está publicado en 2 lugares, lo cual no es ético, no es dable, ¿no? Inclusive ahí las editoras mandan sanciones, se retiran esos trabajos de ambas revistas y se le da una sanción al autor, ¿no?, que hace eso. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser las implicancias de su práctica? Como dijimos, si hablamos de artículos de las revistas, depende de cada editora, ¿no? Generalmente se le sanciona y se le retira sus trabajos. Ahora, la universidad ha adoptado criterios de la SUNEDU, ¿no? Ahí está, bueno, dentro del material de ustedes en la sesión 12 ya hay el material, entonces ahí pueden estar leyendo, inclusive esta sanción, retiro de esos estudiantes, ¿no?, de la universidad y también una sanción a nivel nacional.
Perú. ¿Ok? Bueno, ¿en qué casos cometemos plagio? Aquí podemos ver un video que también está en dentro de los archivos que ustedes tienen en su sesión. Y vamos a ver el video, ¿ok? Queridos amigos de la UTP, les agradezco mucho la invitación. Hoy día estoy con ustedes para conversar un tema muy importante dentro de la labor universitaria. ¿Por qué debemos evitar el plagio? Presten atención, ¿sí? Cualquier duda en el foro de la respectiva sesión estaremos absorbiendo. Oye, mañana tengo que presentar mi trabajo final para Ecología y Desarrollo Sostenible, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero no ha avanzado nada, no he hecho nada. No te preocupes, Juan. Me pasó lo mismo el año pasado. Y a mí me han recomendado una página en internet que se llama El Rincón del Vago. Ahí toda la gente sube su trabajo. ¿El Rincón del Vago? Sí, de verdad. ¿Por qué no entras a la página, te copias? Oye, Inclusive ya hablamos, ¿no? Anteriormente, Rincón del Vago, Wikipedia, ese tipo de páginas no son fuentes confiables, ¿no? De ahora en adelante ustedes tienen que trabajar solo con 3 fuentes confiables: tesis, artículos o libros, ¿ok? con una carátula página y se da cuenta. Nadie se va a ¿Alguien tienes la poner página? esa- Sí, sí. Enséñame. Vamos a... Jorge, estás a punto de cometer plagio. Estás tomando la producción intelectual de otros y haciéndola pasar como propia. Eso es plagio. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les dejo mi parte, ¿ya? Me he Ya. esforzado mucho el día de ayer para poder terminarlo. No se olvide de colocarla también. Listo. ¿Está bien? Me voy a mi clase rápido porque está a punto de comenzar. Sí, ya está, Bueno, chao. cuídense. Hoy viene terminando. Que a nosotros nos faltan las conclusiones. En serio, estoy harto de hacer ese trabajo. Igual, ¿qué hacemos? Mira, en este libro hay unas conclusiones del mismo tema que estamos haciendo. No, a ver, Las podemos usar, tal vez nos sirva, a ver, y cosas que nos ahorramos trabajo. un aspecto importante considerar. Ya, perfecto. Dígame, Sí, ¿no? dígame. Y mira, son pocas, ¿no? A ver. Ya, 1. Eficiencia, lógica. Chicos, aunque el resto del trabajo sea original, se está cometiendo un plagio, porque ustedes están tomando información de otro autor y la están haciendo pasar como propia. Los responsables de este plagio son los 3, aunque uno de ellos no esté presente, ya que esto es un trabajo grupal. Esto también debemos evitarlo porque se está cometiendo plagio. Al presentar 2 veces el mismo trabajo, aunque tú seas el autor, caemos en la negación del proceso de creación. Si deseas que un trabajo presentado para un curso anterior se convierta en la base de una nueva investigación, debes pedirle permiso al profesor del curso en el cual lo presentaste. Terminé.
Oye, ¿sabes? ¿Qué? Resulta que yo pensaba lo mismo que todos los autores, pero no estoy cometiendo plagio, porque al formular las ideas estoy agregando mis propias palabras. Nada que ver, Jorge. Lo que tú has hecho son varias paráfrasis. ¿Varias qué? Paráfrasis, ¿no sabes qué significa? No. Ya, bueno, te voy a explicar. Mira, una paráfrasis es cuando tú expresas las ideas de otros autores con otras palabras. En todo caso, lo que puedes hacer para presentar tu trabajo es colocar el año de la publicación de la información o, en todo caso, el número de la página del libro donde sacaste la idea. Porque si no lo haces, es como si te estuvieras robando las ideas de los autores. No. Robándome las ideas, no creo, porque estoy agregando mis propias palabras. No, nada que ver, estás equivocado. No. Jorge, por decir la idea con otras palabras no significa que sea tuya. Estás tomando la idea de otros autores haciéndola pasar como propia. Eso sí es plagio. Oye, ¿y ese gráfico? Ah, mira, es mi trabajo para problemas y desafíos del Perú actual. Oye, está bien, paja tu gráfico. ¿Cómo lo hiciste? Nada, solamente me copié el texto de la historia del Perú contemporáneo de Contreras y Cueto. A ver, sube. Sí, mira. En este caso también están cometiendo plagio, porque la elaboración de gráficos implica una creación que debe ser respetada. Asimismo, en el caso de las imágenes, deben de colocar de dónde fueron tomadas. Entre las muchas recomendaciones que te puedo dar para evitar el plagio podrían estar estas. Siempre cita, es decir, señala de quién es la idea que has tomado prestada para sustentar tu punto de vista. Ejercítate en una buena metodología de la investigación para que sepas separar entre lo que otros han dicho y lo que tú quieres aportar. No olvides que investigar es una labor que demanda disciplina. Con el trabajo diario descubrirás que tienes buenas ideas y que podrás aportar conocimiento útil para bien de tu sociedad. Muchas gracias por tu atención. Nos veremos en otra oportunidad. Como habrán visto, hay errores bastante comunes, ¿no?, que se cometen, y ese es estamos cometiendo un plagio, ¿no? Eh, mm, y, por ejemplo, ese era en el ámbito académico, ¿no? Pero cuando ustedes comiencen a hacer su trabajo de investigación, entonces evitemos que eso es lo común que se comete, ¿no? Cometer plagio. Y también, como les comenté, si no nos damos cuenta ahora, la universidad, los docentes, etcétera, tarde o temprano en algún momento nos vamos a dar cuenta. Se pueden anular los títulos, etcétera, ¿sí? Entonces, tratemos de evitar el plagio. Y como les dije, hay sanciones, ¿no? ¿Okay? Y también ahora las universidades, por ejemplo, la UTP tiene la herramienta del Turnitin. Entonces ahí vemos las coincidencias y si no está citado, entonces es como un plagio, ¿no? Y ahí, como también indicó en el video, si nosotros mismos así parafrasemos, hagamos la misma idea con nuestras propias palabras, también tenemos que referenciar, ¿no? Porque la idea no es nuestra, es de otra persona, ¿ok? ¿Sí? Cuando cometemos plagio, apropia de una obra, se omiten, generalmente nos apropiamos de una obra, se omite las fuentes de la cita, no citamos, se omite la fuente en el resumen, se dobletea el trabajo, se omite la referencia en los gráficos. Entonces, inclusive los gráficos que ustedes coloquen en su trabajo de investigación, tablas, datos, cualquier cosa que ustedes no coloquen, que no han sido creados por ustedes, tienen que citarlos, porque ahí tiene un autor respectivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo evitamos el plagio? Hay que citarlos. Más adelante vamos a aprender cómo citar. Menciona las fuentes y planifica el trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener, ahora que ustedes están comenzando a investigar o ser investigadores, hay que tener más criterio en las cosas, ¿no? Y como les dije desde la sesión 1, hay que siempre citar o hay que siempre utilizar fuentes confiables. ¿Okay? ¿Qué es una paráfrasis? Expresar una idea de un modo distinto de cómo originalmente fue expuesta o escrita. Esto supone que una idea expresada en una frase, oración o un párrafo es interpretada y se vuelve a escribir de una nueva manera.
Cuando usamos el recurso de la paráfrasis, debemos mencionar la fuente original. Entonces, parafrasear es, como les indicaba, colocar lo mismo, pero con nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, pero estamos colocando nuestras propias palabras, pero la idea es de otra persona, el trabajo es de otra persona, entonces también nosotros tenemos que citar, ¿ok? Como hacemos una paráfrasis, leemos todo el texto varias veces, una, dos, tres veces hasta entender, identifica la idea principal, explica con tus propias palabras lo que ha querido decir el autor y asegúrate de no perder la idea original. Y luego indica al autor del texto, hay que citarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Inclusive en la sesión 2 vamos a ver y inclusive vamos a hacer una tarea. Y mediante el foro vamos a absorber sus preguntas y ustedes tienen que entregar la tarea acabando su hora de clases, ¿no? Por ejemplo, texto original. Las personas que presentan una agresividad acusada como un rasgo de personalidad la experimentan frecuentemente en respuesta a los muchos diferentes desencadenantes o problemas en muchos y diferentes contextos. Y lo citamos, esto fue escrito por Casanova y Tafran en 2005. ¿Okay? Entonces, ¿cómo parafraseamos? Podríamos decir, según estos dos autores, Cassini y Tafran en el año 2005, este es un tipo de referencia APA. La paráfrasis está bien elaborada porque mantiene la idea original del texto leído y se indica quién es el autor. Entonces, por ejemplo, aquí parafraseamos todo este texto en estas tres líneas, ¿no? La agresividad de las personas puede ser una reacción a una situación problemática. Entonces, hemos colocado todo este texto original en pocas palabras, ¿no? ¿Sí? Pero estamos colocando con lo que hemos entendido. Estamos parafraseando, pero esto pertenece a este autor. Por ejemplo, aquí lo estamos citando, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta. ¿Ok? Y aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Texto original. Las personas que presentan una agresividad acusada como un rasgo de personalidad la experimentan frecuentemente en respuesta a los muchos y diferentes desencadenantes o problemas y en muchos y diferentes contextos. Esto es una paráfrasis incorrecta, ¿sí? Las personas que demuestran ser agresivos como parte de su personalidad suelen mostrarse así como una reacción a diferentes problemas y situaciones igualmente distintas. Entonces, no está dando a entender todo lo que se quiere decir aquí, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí la paráfrasis está mal elaborada porque no se mantiene la idea del texto original. Además, no se hace referencia al autor y encima no está citando, ¿no? Entonces, aquí estamos cometiendo un error, ¿ok? Bueno, resolver las actividades que se encuentran en el material entregado. Tienen en la sesión 2 por el Canvas, hay una tarea también que vamos a desarrollar en el día de curso, de la sesión 2, ¿no? Presentar las conclusiones de las actividades de forma oral, ¿sí? ¿Ok? Vamos a dar más detalles en las sesiones respectivas, en los foros, ¿no? Bueno, ¿qué hemos aprendido en esta sesión? Hemos aprendido que lo común que cometen los investigadores o estudiantes es cometer plagio, ¿no? Entonces, evitemos eso. Y hay sanciones. Dentro del material de la sesión 2 hay material cómo se les sanciona a los estudiantes, docentes, etcétera, que cometen plagio dentro de la Universidad UTP, ¿ok? Bueno, y ahora también la UTP tiene, les vuelvo a repetir, herramientas, ¿no? Utilizamos ya el Turnitin para evaluar los plagios, ¿no? ¿Ok? ¿Consideras que en las imágenes que vimos al inicio de la clase se ha producido se ha producido un caso de plagio? Entonces, si no citamos, colocamos imágenes, mismo así en nuestras presentaciones, no se cita, entonces estamos cometiendo plagio, ¿ok? Entonces, bueno, y aquí hay, por ejemplo, aquí está el reglamento de propiedad intelectual de la UTP, ¿no? Aquí están las sanciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí están las referencias o donde ustedes pueden buscar información al respecto, ¿no? Entonces, lean bastante, tienen bastante material. Entonces, yo en los foros levantaré todas las observaciones, ¿sí? Por favor, lean, vengan con dudas, etcétera. Y hasta la próxima. Yo soy el profesor Edgar. Gracias.